Muy buenas noches. Hoy primer día del pontificado del nuevo Papa Francisco. Tendremos ocasión de analizarlo aquí en el Gata-al-Agua con Albert Rivera, Mariano Guindal, Alejo Vidal-Quadras, Eduardo García Serrano y Luis Salvador. Era el hombre de pensamiento, esa mente poderosa que leía discursos escritos de manera muy profunda, articulada, erudita. Y nos encontramos con un hombre sencillo, inteligente, directo, que no lee y que dice cosas simples pero muy profundas. Pero sospecho que más de uno en la curia vaticana, en los más altos niveles, debe estar algo inquieto de las primeras medidas que tome el Papa Francisco. Albert. Yo creo que al margen de incluso de la propia Iglesia, para la sociedad en general y para el mundo en el que vivimos, a mí me parece un punto de inflexión. O sea, a mí la sensación que me da, viéndolo desde fuera, digamos, de la Iglesia y viendo como parte de la sociedad, que es muy importante, esos líderes espirituales, cómo al final marcan los valores de una sociedad, a mí me parece, primero, como decía Alejo, un gran comunicador, de entrada. Sí, sí. Me parece una persona segura de sí mismo, porque normalmente la gente humilde y normalmente la gente que no tiene que leer cosas es porque es gente segura de sí mismo, de su trayectoria. Y después también la parte, digamos, latina, se demuestra también en la comunicación, eso que hablabas de no es ser germano que ser latino. Italo-argentino, ¿no? Y finalmente otra consecuencia de eso, yo creo que la Iglesia y los que estuvieron eligiendo a este Papa se han dado cuenta, espero y deseo, que se den cuenta también de ese punto de inflexión necesario en la Iglesia y en la sociedad. Y no, en este programa hemos hablado 1000 veces de política y de valores de la sociedad que van más allá de la Iglesia, pero es que la Iglesia también es parte de esa sociedad. Por tanto, ojo también al punto de inflexión, porque hay mucha gente hoy que sin ser católica, practicante, y mucha gente de la sociedad que sí que ve a este Papa, que vemos a este Papa en definitiva, como un punto distinto, bastante más cercano de general. Luego vendrá lo que venga, ¿no? Pero yo creo que de entrada transmite unos valores bastante distintos a lo que hemos visto. Si les parece, entramos en materia política. La crispación política se está desatando mucho en los últimos tiempos, hasta el punto que hemos visto un mensaje que llega a rayar ya en la violencia. Está enviado por un senador, un de Compromís, un diputado de Compromís que se llama Joan Sorribas, que dijo en un mensaje a través de las redes sociales: ¿tiramos al PP votando o con escopeta? Ante la duda que había generado el comentario que ha hecho, pues se ha vuelto a ratificar en lo mismo, y pueden leer rápidamente pues el mensaje completo que publicaba en Facebook. Un amigo me pregunta hoy sobre las palabras que escribí ayer. Creo concretamente sobre lo que dije que nos esperaba en los próximos meses. Le he pedido disculpas por no haber estado suficientemente claro y se lo he aclarado. Quería decir que o los tiramos votando o los tiramos con la escopeta. Espero que le quede claro. Albert, tú recibiste una carta en la que venía una fotografía tuya con un tiro en la frente y hasta la bala te mandaban. Sí, y bueno, y cayeron 1 año y 9 meses de cárcel a 2 exmilitantes de Esquerra Republicana de mi pueblo, con 19 y 20 años, y con su dinero, que creo que tuvieron que vender su coche, su moto, pues fue a las víctimas del terrorismo, que es lo que hicimos mi mujer y yo, darle el dinero, y ahí sí dijimos que cada vez que nos amenazaran, todo el dinero que recaudáramos iba a lo que más le fastidia, que es a las víctimas del terrorismo, que algunos de estos dirigentes son amigos, y esos amigos de la paz y tal, bueno, pues son los mismos carne y uña. Que acaban ahí. Pero en cualquier caso, al margen... Esa es la imagen del mensaje que recibiste. Sí, pero al margen del caso particular, porque yo creo que lamentablemente esto, hoy en día con las redes sociales lo sufrimos muchísimo más, yo creo que ahí hay gente que... Si a mí lo que me preocupa de este mensaje último es que se ratifica. Es decir, no es un calentón, no es una persona que dice, uy, me he equivocado, he puesto esta palabra por encima de la otra, lo retiro, digo, oye, si alguien al día siguiente. Claro, si alguien pide disculpas, bueno, o sea, es un error, yo creo que un error muy grave para alguien que está en un cargo público, pero cuando alguien se ratifica en esa línea, o alguien dice aquello, y fíjense, lo dice alguien pues que crea una plataforma civil, que quiere cambiar algunas leyes, que queremos reformar el sistema, pero nunca se me ocurriría hacerlo desde la violencia. Cuando ves a algunos dirigentes que dicen que lo que no cambiemos en el Parlamento lo cambiaremos en la calle. ¿Cómo la escopeta, dice? No, lo digo por Cayo Lara. Lo digo porque yo creo que ahí se equivoca profundamente. Porque es decir, desde la calle, desde las redes, todos juntos y en el Parlamento votando cambiaremos las cosas, pero no una cosa o la otra. No la calle frente al Parlamento o el Parlamento frente a la calle. Es que el Parlamento tiene que ser reflejo de la calle. Quizás eso es lo que no pasa en nuestro país, que sea reflejo
directo de la voluntad popular, de los ciudadanos, con un sistema de listas abiertas, con unos partidos distintos, pero yo defiendo firmemente la reforma desde el sistema democrático y no la ruptura del sistema democrático. Y esta gente que se sienta en un escaño y dice estas cosas, para mí deben ser cesados por su propio partido, no que pidamos la dimisión los demás. Pues a mí sí me preocupa enormemente lo que ha dicho esta mala bestia. Insisto, esta mala bestia. Y lo voy a explicar. Las palabras pronunciadas desde un púlpito político, sea el que fuere, Alejo hacía antes referencia a los procesos revolucionarios, acaban siempre encarnándose en realidades sociales concretas. Mucho la opinión de Luis porque, entre otras cosas, Compromís es el partido con el que tus colegas socialistas valencianos quieren pactar y con los comunistas de Esquerra Unida para conseguir el gobierno. Un abogado de extrema derecha decía que los vagabundos no eran seres humanos, quiero decir, o sea, que todo el mundo puede tener proximidad por quien sea. Yo a estos señores de Compromís no los conozco. No, quiero decir que no los conozco y aparte que no entiendo que haya ningún tipo de asociación y que no tenga nada que ver conmigo. Es más, creo que incluso hasta parte de lo que es el debate no estamos yendo al objeto que realmente tiene que ver con el tuit que ha puesto ese personaje. Dice en un tuit que hay que echar a tiros de Cataluña al PSC. Ahora mismo está detenido ya. Ahora mismo está detenido. Elena Valenciano tuvo que dejar. Y hubiera habido un ruido. Eduardo, hubiera habido un ruido mediático ha dejado terrible. Twitter con cerca de 50.000 seguidores por amenazas a sus hijos, por empezar a meterlos. Pasa que eso no va a suceder nunca. O sea, eso no tiene nada que ver. A ver, Albert. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso no pasaría nunca. Pero ¿sabes? Claro. No, pero ¿sabes por qué? Porque quienes presidimos o estamos al frente de ese partido, en nuestro partido no toleramos a sinvergüenzas de ese tipo. Por tanto, si alguien de mi partido le dice a otro que le tiene que tumbar con una escopeta y lo reitera y lo repite, mi partido y la militancia le echa porque somos demócratas. Ese es el problema de fondo, que hay una especie de superioridad moral de una parte de la política que se piense que puede hacer esto impunemente, como decía Luis. Entonces, ese es un problema de sectarismo, es un problema de superioridad moral, y en este país obviamente no lo hemos resuelto nunca, esa batalla de la superioridad moral y de quién está por encima de otro. Pero una reflexión respecto a lo de las redes sociales. Yo creo que en este campo hay mecanismos, yo personalmente y algunos compañeros tenemos denuncias hechas ante la policía, hay una brigada informática, es decir, hay mecanismos también para que esta gente acabe ante un juez, como decía Luis, sí que los hay, pero hay que llevarlos, y aquí hay gente que tiene que actuar, como la Fiscalía. Por tanto, cuidado, con ese tuit por escrito se puede decir, se puede llevar a un juez. En este caso en concreto estamos hablando de un político que profiere una amenaza, está por tanto perfectamente localizado, pero existen también amenazas anónimas. Les hemos contado el caso de Albert Rivera, que recibió un paquete anónimo con esa fotografía suya con un tiro en la frente y una bala. Podemos recordar las amenazas que sufrió Esperanza Aguirre, ¿se acuerdan? En la Universidad Complutense, amenazas de muerte. Ella misma, después, al final del acto, dijo que eran cosas que no se podían tolerar. Gente que alentar mucho a quien estaba escuchando y luego vemos que hay un atentado, un asesinato. El problema es el populismo. Dice, cuidado, el problema es cuando hay gente, con perdón, esto. Albert, el problema es el populismo, es cuando hay gente que precisamente cree que puede tener un gran altavoz. Pero repito, hay que separar eso. Y probablemente él no es consciente de la gravedad. Todos hemos recibido amenazas. Os quiero volver a recordar, Elena Valenciano ha dejado Twitter recientemente. Presencialmente Santiago Carrillo también en una presentación de un libro también recibió una agresión. Es decir, que esto no es inmune a nadie. Lo que quiero decir que en este momento hay un peligro añadido y es que hay un caldo de cultivo en el conjunto de la sociedad de alta crispación y por tanto aquel que le meta un misto, como se dice, al fuego, pues puede hacer que se provoque un detonante y eso es en este momento muy peligroso. ¿Habéis visto una película que se llama La Ola? Sí. Bueno, pues es fantástica, es eso. Es decir, yo la recomendaría que se pusiera hoy, que se visualizara en muchas escuelas, que cómo desde el liderazgo populista, como desde el caldo de cultivo de una sociedad determinada, como desde el totalitarismo sale un señor al final, no quiero desvelar el final de la película, pero siempre hay un tonto útil que coge una pistola y dispara. Es decir, siempre hay alguien de, no, yo no he sido, este señor que ha ido muy lejos. Oiga, cuando usted pone la diana, hay gente que tiene dos dedos de frente o no los tiene, o mejor dicho en este caso, y pone la diana. Entonces, cuidado también con poner la diana en la gente, porque es que hay gente que con sus discursos no dispara. Pero ya lo decía aquello de, ¿no? Unos mueven el árbol, otros recogen las nueces. Pues bien, aquí, con otro símil, unos dicen dónde está la diana y al final alguno
se le va la mano y dispara. Cuando alguien el lenguaje suficiente para saber cómo no traspasar la línea de lo judicialmente penado. Pero por tanto, cuando él lo está haciendo, sí. por eso digo, cuando él lo está haciendo, es que lo está haciendo de manera absolutamente consciente. Pero Es su que la partido no sociedad- toma medidas, que eso sí que es muy grave también, Pero vamos porque a él ver. puede ser un energúmeno, pero él representa su un partido partido político. no tomará ninguna medida porque es de esa ideología. No, de ese yo no estoy de acuerdo. Sí, no. Su partido, ¿Por sí, qué? hombre. O sea, tú dices toda la gente que vota Compromís y sus dirigentes Digo, están a favor. Yo estoy no seguro creo, que no, yo- Estoy yo seguro creo que no. que no. Estoy seguro No que no. los Yo conozco creo tampoco. que es una Ahí- inconsciencia. Ahí abres otro debate, querido Perdona, Albert. Ahí abres otro perdona, debate. es que si fuera como tú dices, Albert, y ojalá tengas razón, tú lo has dicho también con mucho acierto, ya tendría que estar expedientado en su partido. Claro. Albert. No, volviendo por cómo se llegan las situaciones. Cuando tú haces pedagogía del odio, pues si estás sembrando odio, pues recoges odio. Es decir, si en mi comunidad autónoma se sube un señor a la tribuna del Parlamento y dice los españoles nos roban, y se dice y se permite, déjame Alejo, que eso es importante que lo explique, tú lo sabes cómo va. Cuando eso se permite, un partido político como el mío protesta ante la mesa ante un discurso xenófobo como el que se hace, y la mesa primero lo retira, luego lo reconsidera y dice que es libertad de expresión. O sea, como decía Alejo, es que la democracia no es solo votar cada 4 años y una mayoría y una votación, es respetar los derechos fundamentales, es respetar al contrario, es respetar a la minoría de un parlamento. Por tanto, decir que los españoles son culpables de que se cierren quirófanos en Cataluña, como dicen algunos, decirle lo contrario, que si Cataluña fuera independiente tendríamos menos cáncer, menos accidentes de coche y que habría superávit, como dice Artur Mas en su programa electoral, eso... Cuando hay gente que lo está pasando mal, que tiene recortes, que hay 900.000 parados en la comunidad autónoma y 6 millones en toda España, eso es muy peligroso. El populismo que está haciendo hoy el nacionalismo en Cataluña es peligroso, como lo ha sido toda la historia del nacionalismo en Yugoslavia, en Alemania, en España o el franquismo. Da igual, todo nacionalismo que utiliza la identidad, la crisis económica y la coyuntura para decir que tiempos pasados fueron mejores y que el líder supremo, la voz de un pueblo, acuérdense del cartel electoral, nos va a llevar a no sé dónde, eso es peligroso. ¿Estamos en democracia? Sí, pero cuidado. O sea, no se pueden permitir discursos xenófobos, también lo digo por lo que dice Luis. Tú no puedes hacer un videojuego matando a inmigrantes y sumando puntos, Bueno, como hizo el PP. os recuerdo que no era mataba a inmigrantes, mataba a las mafias que transportaban a las personas. En fin, No, inmigrantes de color negro, que hice una entrada en mi blog que os la puedo tuvieron buscar que retirar. también. Te recuerdo que teóricamente el juego mataba a los traficantes de personas que traían a los inmigrantes. Aún así, es reprobable puesto que era un juego violento. Pero es para poder, en su justa medida, lo que hicieron las juventudes del Partido Popular en Fíjate si estaba mal Cataluña. que lo retiraron. Correcto, claro que sí. No, pero eso no se puede hacer. No se puede hacer. Enhorabuena y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Luis Salvador, Alejo Vidal-Cuadras, Mariano Quintal, siempre un placer tener aquí con nosotros, y Albert Rivera en esta su casa. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vamos, pero les dejamos con nuestro particular homenaje al Papa Francisco. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 10 menos cuarto aquí en El Gato al Agua. Muy buenas noches.